que son únicos. ¿Por qué? Porque hay descuentos del 20% con tarjetas de crédito del Banco República y además en 12 cuotas. La primera es gratis. Mirá, lavarropa Llames, automático, 8 kilos de capacidad, $343. Y además si pagas en 12 cuotas, acordate que la primera es gratis. Solo los jueves, solo envía Confort. 2507-3883. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un cambio de tema. Por estos días se ha estado hablando muchísimo de nuestra historia reciente, de los hechos ocurridos durante la dictadura, de los desaparecidos, de las responsabilidades. Y desde hace un tiempo hay un sector de la sociedad que está también reclamando visibilidad, en tanto definitivamente son parte de la historia, aunque se sienten dejados de lado o al margen de la historia. Y vamos a conversar para saber por qué. Diego Burgueño integra la asociación Toda la Verdad. Es hijo de un civil muerto en la toma de Pando. El más Diego. joven, Diego. Ah, Diego sos tú, bienvenido. Usted es Sergio Molaguero, entonces. Correcto. Ahí está. Usted, Sergio, fue secuestrado en el 73 por el grupo revolucionario OPR-33. 72. Bien, el 72. 11 de mayo de 1972. Bien. Muchas veces uno escucha las voces de por qué no se cuentan también quiénes padecieron y sufrieron en manos de guerrilleros y tupamaros. Bueno, pero son como voces que a veces no tienen cara, no tienen rostro. Bueno, acá, bienvenidos. Gracias. ¿No? Muchas gracias. ¿Cuántas personas integran esta asociación? Para tener una idea de cómo ha sido el periplo de ustedes, cómo han logrado encontrarse, asociarse y Bien. qué objetivos persiguen, además, obviamente, ¿no? ¿Empieza él o empiezo yo? Da Como igual. quiera. Más o menos en este momento somos unas 30 familias que estamos integrando, representando, o sea, vendría a ser a 30 víctimas. Claro. Las familias hay veces que se repiten porque digo, son hermanos y ainda más, pero creciendo día a día porque los mensajes a medida que nuestra voz va llegando a la mayor cantidad de gente, bueno, mucha gente se anima después de muchos años de silencio, incluso silencio provocado. A ver, ¿por qué? ¿Cómo Y silencio provocado en el sentido de que hay mucha gente que quedó muy amedrentada. No olvidemos que hay casos puntuales, en el cual hay dos puntualmente que yo llevo 30 años investigando todo esto y bueno, ha llevado sangre, sudor y lágrimas, pero en casos en los cuales ni siquiera se denunció la muerte, como que había sido de parte, en estos dos casos en particular, del MLN, porque el amedrantamiento que sufrió y las amenazas que sufrieron dichas familias para no hacer la denuncia de que habían sido estos otros actores. ¿Y en qué contexto entonces se explicaba que habían fallecido? En estos casos un caso fue un accidente de tránsito, quedó por esa, y en otro fue bueno, un homicidio sin aclarar, quedó sin aclarar. Bien. ¿Por qué entienden o por qué se llaman Toda la Verdad? Bien. ¿Qué parte de la verdad? Bueno, primero que la verdad, ya vieron que muchos no la sabemos, ¿no? O sea, todos los días se dibuja algo nuevo sobre la verdad. Las historias se construyen siempre de muchas verdades. Bien, ¿no? ahora, No hay... ¿faltó la de ustedes? Sí, sin duda. ¿Cuál es la de ustedes? A ver, usted dijo la invisibilidad, Sí. que es lo que nosotros sentimos durante muchísimos años. No tuvimos la oportunidad. Desde el año 2006 que hicimos una reunión formal, convocamos a 70, 60, 70 familiares de víctimas, no tuvimos nunca más la oportunidad de ser visibles. No tuvimos una puerta abierta. Hay una responsabilidad colectiva en todo esto, ¿verdad? La sociedad colectiva se compone la propia sociedad, los medios y los actores políticos. Porque nunca quisieron escuchar esto. Nunca quisieron escuchar esto que les voy a decir. 76 terroristas, 103 robos, 124 asaltos, 80 asesinatos, 24 secuestros. ¿Cuánto sabemos nosotros De las historias, de estas historias? ¿Cuánta gente hay que saber? ¿Cuánto en los medios se conoce de toda esta historia?
Cuando vemos reflejada la historia reciente en las pantallas, generalmente lo que vemos son acciones militares, pero nunca vemos los videos de los asesinatos. Yo lo tengo, es muy cruel y muy duro, de los 4 soldados asesinados. Si los quieren, se los doy. No es el horario, pero lo pueden tener para ver a la violencia que se provocaba en la época. Les llevo una gran ventaja yo a ustedes, es la edad. Nunca lo ofreció La sabiduría no la tengo, pero la edad me ayuda. ¿Ese video nunca lo ofreció a ningún medio de prensa? No, los videos están públicos, están en ya YouTube. se conocen. Ahí Está en en público, pero los ha nadie recogido. nadie lo recoge. O sea, nosotros lo tenemos por razones O sea, obvias, ¿ustedes entienden que esta es una sociedad que de alguna manera se abrazó con la causa de los desaparecidos y no le dio el espacio para empatizar con más nada? Esta es una historia que no es patrimonio uruguayo, ¿eh? Esto también pasa en Argentina. ¿Por qué no sucedió en España? En España, los gobiernos sucesivamente bueno, yo participé en congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo, pero ellos mostraban la cara de las víctimas, yo las vi. Las caras y las mutilaciones ofrecían cosas que realmente son muy desagradables de ver, pero las veíamos. ¿Por qué? Porque el terrorismo, en definitiva, y las personas que allí estaban exponiendo sus vivencias, eran personas, cualquier persona, cualquier familiar nuestro, un hijo nuestro, padre, tuvieron la mala suerte de estar en un lugar determinado cuando explotó una bomba, cuando hicieron Claro, volar porque no tenía nada que ver con ninguna instancia No. política del momento. Nada, la mayoría no. De todas maneras, ¿Y usted cómo fue su secuestro, por ejemplo? Bueno, pues es una historia un poco larga, ¿no? Porque esto viene a través de un proceso que, a ver, mi padre era un industrial fabricante de calzado, muy emprendedor. Funza, estamos hablando de una empresa muy grande, Sí, cómo no. de la época de los 60, 70, muy grande. Se dice, yo no los conté, pero dice que tenía casi 15.000 funcionarios trabajando. Pero tenía un monopolio absoluto en todo lo que fabricaba. Cubiertas, que era su fuerte, guantes, cubiertas de bicicleta, calzado. Pero también tenía un sindicato muy poderoso, un sindicato anarquista, que provocaba permanentemente, antes de lo que nos sucedía a nosotros, provocaba permanentemente la agresión contra todo que pudiera ser una competencia. ¿Por qué? Porque debilitaba, de alguna forma, sus posibilidades negociadoras de las patronales. O sea, como había monopolio, Funza podía pagar lo que se le antojara, porque si o compraba lo de Funza o no tenía zapatos. Compraba lo de Funza o no tenías cubierta. No era la época actual donde entra el libre oferta y demanda. Entonces ellos provocaban eso y compraban las empresas. Lo que hacía Funza era comprar las empresas y cuando no, ponía por delante las fuerzas sindicales. Bueno, esto termina con que hubieron prácticamente un año de mucha violencia en la ciudad de Santa Lucía, estamos hablando, ¿no? Mucha violencia contra la gente que trabajaba en la empresa, porque no los querían dejar trabajar. Esa es la historia. Luego vas a trabajar, sos el carnero que mereces el desprecio de todos. Como igual el amedrentamiento verbal no fue suficiente, empezaron las bombas de alquitrán, las bombas molotov. Se hizo tan insoportable que la situación que estaba manejada por 4 o 5 sindicalistas provenientes de Funza, llevaron de la nariz, ¿no? Pues llevaron de la nariz a 4 o 5 de adentro que provocaron en definitivo un lockout patronal. Se pagaron las indemnizaciones como correspondía, se cerró la empresa. Pero ahí viene el otro problema. La gente a reclamar por qué los dejaron sin trabajo. Claro. Bueno, ergo, la acción militar se hacía necesaria. Y entonces la parte violenta de este sector de la izquierda, que era el OPR 33, incidido el 26 de marzo, Grupo Tupamaro, provocó un secuestro con esos fines. Reapertura y indemnización
para todos aquellos que habían sido previamente despedidos y fueron indemnizados, pero como el periodo de cierre ya iban como 6 meses, había que pagar todos los sueldos igual y como si la fábrica hubiera estado trabajando. ¿Y lo secuestraron a usted para eso? Y me secuestraron a mí para eso. Y para pedir rescate, obvio. Ya de paso, ¿Y cómo se liberó? me liberaron, después de estar 69 días, me liberaron en Camino Toquinson, en el Bajo de la Petiza, en el cerro. Ahí me liberaron. Bien. A no olvidar Pero que te además- liberaron con 50 kilos, ¿no? Bueno, está, eso es aparte. Esa es la otra historia. Eso fue tortura. ¿Lo torturaron? ¿Nunca vieron las fotos? Están las fotos. Ponen Sergio Molaguer y aparecen todas las fotos. Ven, decían que no, que estaban, en aquella época no había retoque, no había cómo retocar. No había, sí, Y teníamos Photoshop. certificados forenses y todo lo demás que testificaban las torturas, ¿verdad? Y bueno, así pasó, así sobreviví, así tuve 35 años callado. ¿Y por qué ahora? Porque quiere en los hablar? 35 años, en un momento determinado de esta historia, el presidente Vázquez dijo, tenemos que conocer toda la verdad. Tenemos que conocer toda la verdad. Pero Bueno, muy ¿le bien. parece que incluía la de Mi ustedes? verdad, y bueno, es toda la verdad, es la mía también. Entonces fue cuando escribí el libro que lo publiqué en el 2008. Y ante la invisibilidad les cuento otra vez. El libro no me lo publicó nadie. Lo tuve que bancar yo, hacerlo yo, distribuirlo yo, ¿Qué? llevarlo yo, cobrarlo Es una yo. historia políticamente incorrecta para el sistema. ¿Está? Ese es el resumen. Esto es una historia que ¿Para nunca... el sistema o para el Completo. gobierno del Frente Amplio? Para todo el Porque sistema. por algo lo están hablando ahora. Ahora, a ver, esta es la primera vez que logramos tener visibilidad. Yo hace 8 años que realizo una marcha en la ciudad de Pando los 8 de octubre, aglutinando a todas las víctimas. Nunca tuvimos visibilidad. Apenas hace 2 años vino el Canal 12 a hacer una nota, pero fue la primera vez en 8 años que un canal de televisión de Montevideo cubrió el hecho. Porque fue Amodio. Porque en esa ocasión yo me había encontrado a Amodio, él a mí me había pedido disculpas y por consecuencia le pedí que pidiera disculpas a la sociedad y así lo hizo. El ideólogo del asalto a Pando, porque no fue una toma, fue un asalto, y el hijo de la víctima, porque yo no soy la víctima, es Sí, mi padre, fue su padre que mataron. nos dimos la mano para dar un nunca más violencia entre uruguayos. Eso en cualquier otro país hubiera significado un hecho, por lo menos algo muy relevante, pero acá pasó desapercibido. Y porque se trata para una gran comunidad de personas, de un traidor y de A una ver, parte incorrecta de la historia. Eso es yo lo que siempre ustedes digo lo plantean. siguiente, traidor depende de quién. O sea, a mí no me traicionó. Traicionó a delincuentes, traicionó a terroristas. A mí no me traicionó. Traicionó a un sector. Pero por otro lado, la búsqueda de la verdad implica atacar muchos francos. Por ejemplo, nosotros queremos dejar claro que lo nuestro no es rencor ni revanchismo. Nosotros vemos la diferencia, por ejemplo, entre familiares de detenidos desaparecidos que buscan justicia y verdad. Aplaudo y justifico, porque Bien. repito, uno es un ser humano y no tiene más que reconocer que es más que legítimo sus aspiraciones. Nosotros no pretendemos justicia, pretendemos verdad. ¿Por qué no pretendemos justicia? Sencillamente por 2 motivos. Una, porque yo en su momento, dado cómo se había escarbado en el pasado de forma hemipléjica, presenté una denuncia en el juzgado de Pando hace 8 años para, reabrir el caso, dado que veía tantas intenciones de hablar del pasado. Aquí está la denuncia. Y la respuesta del fiscal, cosa que para encontrar abogado fue muy difícil, nadie me quería auspiciar. La respuesta del fiscal, ¿tá? El señor Gerardo Núñez Acosta, no, ese es el juez. Ahora no traje los lentes, pero el tema es de que lo que adujo el fiscal es que veía léxico notoriamente político. ¿Tá? Sí. Eso es lo que a nosotros nos responde la justicia. Después de esto, y sumado al hecho de que nosotros no pretendíamos actos de rencor, ni de mucho más, y además de que acá hubo una amnistía general y restricta en su momento, que no es que a nosotros nos causara placer, Bien, no, pero- es el hecho de que la institucionalidad de este país se basó en una ley que se aprobó Bien,
legítimamente. Está, pero entonces, para bajar a tierra, ¿no aspiran a que se procese a personas que no hayan todavía pasado por la justicia, por la No, muerte? y le puedo decir la cifra, más o menos de los que escaparon de la justicia y nunca pasaron por un juzgado. ¿Cuántos? Entre 40 y 50 como mínimo. Y ustedes no les estamos interesaría... conformando. No. Ya pasó, esa Ya historia fue. ya pasó. ¿Compensaciones económicas como reciben, por Bien, ejemplo, las familias de los ahí lo puedo- desaparecidos? Nosotros, como nuestros principios, es rescatar la verdad histórica, ¿no? De este sector que no se conoce. Se conoce mucho de un sector, nada de este otro. Bien. Existen proyectos de ley que se presentaron y que se le elevaron al presidente en el 2007, al presidente Vázquez en ese momento. Ese proyecto de ley, el doctor Vázquez, el presidente en ese momento, lo entregó al legislativo y ahí quedó. Ese proyecto quedó ahí. ¿Era un proyecto qué título tenía? Había un proyecto de reivindicación material, en ese caso sí. ¿Suponía revisión histórica? No hablaba de revisión Era una histórica. reparación económica. Era una reparación O sea, económica. Tabaré Vázquez mandó un proyecto al Parlamento, esto lo digo a título personal, a sabiendas que su propia bancada lo iba a rechazar. Bien. Ahí quedó. Nos enteramos ahora, en estos pocos tiempos, de que había un legislador que estaba haciendo un proyecto nuevo. Lo que nosotros... ¿De qué sector? Del sector de Cabildo Abierto. Nosotros lo que le propusimos es que queríamos participar, ¿verdad?, de esa visto, no redacción, porque tenemos nuestros propios profesionales, pero queremos participar de eso. No queremos de ninguna manera formar un grupo que vaya con una recompensa por esto. Lo que queremos es sí respaldar a quienes quieran en un proyecto determinado reclamar. Están en todo su derecho. Nosotros los vamos a apoyar y los vamos a defender. Si ellos quieren eso sí. No está en nuestra base de principio la reparación material. Ese nuevo proyecto, a instancia nuestra, ¿ah? Cuando lo hablamos con el legislador que lo está preparando, le dijimos, yo creo que es justo que si se prepara un proyecto, sea un proyecto espejo. Nada más que eso. No queremos, Es importante aclarar, no queremos cifras extraordinarias, no, queremos que se vea de las dos partes con la misma naturalidad que se vio. Esta se vio de esta manera, esta es igual. ¿Eso supone avalar la teoría de los dos demonios? Esa es otra historia. En lo personal, sí. ¿En lo personal, sí? Es que no podemos... Es que es muy difícil de determinar cuáles son los demonios y cuáles son los ángeles. Se habla de terrorismo de Estado como una Sí, cosa y el terrorismo sí. guerrillero, digamos, de otra. Sí. ¿Sí? Y se ¿Lo habla de- visualizan distinto o no? A ver, cada uno evidentemente para casos muy puntuales, en lo genérico estamos radicalmente de acuerdo, pero en lo personal podemos tener ciertos matices. Yo tengo claro que evidentemente acá a las pruebas están a ojos de todo el mundo, desde el momento de que hubo pactos en su momento, que llegaron a haber incluso hasta acciones en conjunto. A ver, que lo dicen, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice gente está como... surgiendo información nueva por Como estos La días, ¿no? Mana, lo dicen muchos terroristas, o sea que no puede ser novedad para nadie. Y hay evidencias contundentes de que acá hubo mucho más, yo diría que un 70% más de lo que se ha contado hasta ahora en la historia reciente. Bien. ¿Me permiten abrir ¿Cómo al no? panel Claro. para reflexiones o Por supuesto. preguntas? A ver, Alfredo. Lo primero, bienvenidos. Lo primero, me gustaría ver dentro de un rato en las redes sociales a Burgueño decir que fue recibido por Esta Boca es Mía, porque se quejaba de que Esta Boca es Mía no recibía, que la producción no lo llevaba. Bueno, está recibido y puede hablar libremente. Eso es un Yo no dato soy burgueño. que es importante. Yo no soy No, le digo a él. Ah, No, yo sé que usted es molaguero, tengo claro. Ya lo puso. Eso es lo primero que me parece que es reconocer, nobleza obliga, ¿no? Lo otro, la historia que Molaguero contó de los asesinatos y los crímenes yo lo leí todo eso en 2 tomos grandes así, era La Subversión y El Mensaje de las Fuerzas Armadas a la Nación Oriental, eran 2 tomos así que estaban descritos todos esos elementos. Me llama la atención que después de la democracia de 85 hasta el 2005, pasaron 20 años, nunca ustedes salieron con el relato, salen ahora, después de 15 años de gobierno del Frente. Tuvieron libertad para hacerlo antes, nunca lo hicieron. No entiendo por qué no lo hicieron. Pero lo explicaron hace yo lo 2 puedo minutos. explicar igual más Perdón, puntualmente. quiero un par de cositas más y después los escucho.
Con respecto al tema de la gente que no fue procesada, que hay 50, hay una gran asimetría de un lado. Yo creo que sí, que debe haber gente que se escapó, gente de las organizaciones guerrilleras, para mí son guerrilleras, y que se escapó, que no fue procesada, pero sin embargo fueron miles que fueron procesados y fueron metidos presos y torturados, entre otras cosas. Y por otro lado, de las Fuerzas Armadas es al revés. Hay creo que 50 como mucho que fueron procesados y presos, y hay miles que nunca se les tocó un pelo ni siquiera pasaron por un juez. O sea que hay que tenerlo en cuenta, que hay una gran asimetría. Nosotros no estamos compitiendo con No, nadie. pero digo, él se refería a eso. Y yo creo que la teoría de los dos demonios es absolutamente equivocada. Es decir, yo no la comparto en absoluto. Es un tema me parece que es equiparar a gente. La violencia que existió en Uruguay la sabemos todos, y creo que se desvalorizó la democracia. Todos desvalorizamos la democracia. Y uno de los primeros muertos fue Arbelio Ramírez en el año 61, cuando el MLN ni siquiera había empezado a funcionar, en la universidad. En el 52 uno de los primeros, empezó. dije. Entonces me parece que la verdad es muy difícil de llegar. Yo creo que lo que se tiene que saber es conocer todas las opiniones y todas las versiones. Pero estamos de acuerdo que esta no suena. Pero no, ¿por qué no sonó durante 20 años cuando estuvieron del 85 al 2005? La explicación la No me dieron digas que lo durante la censuraban primera en ese media momento. hora, Alfredo. Lo censuraban. ¿Por qué lo censuraban? No. A ver, Perdón, de a uno, por favor. A mí, sí. yo tuve 2 programas. Hasta obvio sacó que un no. libro el señor. Y saqué un libro y lo saqué yo, el En libro. 2008 lo sacó. Y entre el 85 y el 2005 nunca hicieron nada. Perdón, ¿y por qué por qué estábamos obligados a hacerlo? No, pero digo, pero ustedes decían, te explico por qué. limitados a hacerlo. Yo te explico por qué. Puedo hablar por lo que piensan muchas familias, incluso, que coincidentemente tuvimos la misma forma de ver la vida, cómo fuimos criados. Lo que nosotros pretendíamos, como me enseñó mi madre, es a dar vuelta a la página, a que nada de lo que hiciéramos nos iba a devolver a nuestro ser querido. Entonces aguantamos mucho tiempo callados la boca. Como una apuesta a la paz, así lo entienden. Exactamente, porque nada nos iba a devolver. Pero además otra cosa, vimos con resignación, pero por demócratas y republicanos que somos, cómo acá se implantó una ley de amnistía general y restricta para delitos de sangre que nunca fueron juzgados. Y así y todo lo toleramos por la apuesta a la paz. Ahora, cuando después en estos últimos 15 años se empezó a crear un relato falso, tendencioso, hemipléjico y amoral, entonces ahí es cuando uno empieza a reaccionar. Como yo he dicho muchas veces, cuando Huidobro nos mandó a donde nos mandó en un almuerzo de ADM, porque nosotros pretendíamos que por lo menos dijeran un perdón. ¿Tá? Pero acá, por ejemplo, le puedo poner un caso de un señor, ¿tá?, que trabaja en la embajada de Cuba. Este señor es el responsable del asesinato de Braida, y este no pasó nunca por un juzgado. Acá tienen un ejemplo. Sí. Pero hay muchos más. Muchos más. Dicen que más incluso, pero prefiero quedarme con esa cifra porque no interesa. Es el hecho concreto, que nosotros no vamos a ir a por ellos, porque nada va a colaborar con que se pueda mirar hacia adelante. Permítanme, Alejandro. Bueno, lo creo que lo primero y principal es que ustedes pasaron por circunstancias dolorosísimas, injustas e inadecuadas, desde cualquier mirada. Y por lo tanto, la primera cosa que me siento obligado a decir es que desde ese lugar, y como ser humano que soy, yo siento la obligación de darles mi abrazo solidario por esa peripecia que ustedes no eligieron vivir. Eso es lo primero y principal. Sin embargo, sin borrar un ápice lo que acabo de decir, quiero decir que, a diferencia de algunas cosas que ustedes dijeron, yo quiero decir exactamente lo contrario. A veces tengo la impresión que en Uruguay las personas todas tienen 30 años de edad, o 20, no sé, porque en realidad, bueno, Sergio, vos estuviste en un programa de televisión que yo hace años tenía, ¿no? 2006. Así que siento la obligación de decirlo a propósito que no estabas en los medios, en un programa que yo conducía en BTV que se llamaba Diapositivo, tú estuviste, y siento que estuvo muy bien aquello. Quiero decir que, a diferencia de algunas cosas que se dijeron, yo lo que hice durante toda mi vida, de niño, incluso de niño, es ver todas esas fotografías a las que ustedes están aludiendo. Las vi siempre las vi. De niño, bajo la dictadura, después en la recuperación democrática. Y durante muchos años se dijo exactamente lo contrario, que acá no existió terrorismo de Estado,
que acá el Estado no había violentado la vida de personas, que no se había torturado, que no se había desaparecido, que no se habían secuestrado niños, que no se había asesinado a personas, que no se había... Bueno, los desaparecidos se cuestionaban, se decían que no existían, y si había alguno que estaban en Suecia brindando y pasándola bien. Pará, o solo yo escuchó todo eso durante tanto tiempo, ¿verdad? Y seguramente ustedes también. Lo que por supuesto formaba parte de una inmensa, gigantesca mentira. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Estoy seguro que estamos de acuerdo los tres, ¿verdad? Así que me parece que a lo que ustedes deberían rehuir, no digo que están formando parte de esa lectura, es de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, generar la idea que es o el relato de ustedes o el relato de las víctimas del terrorismo de Estado, que sí existió y que seguramente merecerá desde la perspectiva humana, porque ustedes también vivieron injusticias, la solidaridad también de ustedes con relación a esos compatriotas. Después lo otro, hay dos lecturas. Una, la política, que yo ahora en esta instancia, porque hay más otros compañeros que tienen que hablar, no me voy a meter, y otra, la judicial, que me interesaría saber si hay algún momento para exactamente, más allá de que algunas cosas se adelantó, exactamente cuál sería la salida judicial al reclamo que ustedes tienen, si es que hay alguno de los crímenes de los que ustedes fueron víctimas que aún permanece impune. La verdad que no lo sé. Muchísimos quedaron impunes, muchísimos. Por ejemplo, el que acabo de señalar. Sí, pero más allá de los 50, creo que la pregunta apunta si hay algún juicio abierto que no... Justamente lo aclaré ningún hace un procesado. ratito, de que no pretendemos justicia, Bien. pretendemos verdad. No nos va a conducir a nada. Bien. Ya vale de odio, de terminar con el espiar de odio en este país. Bien. Nada nos va a devolver a nuestros seres. Acá apuntamos a la verdad. Simplemente que O sea, se sepa que visibilidad hay... y reparación económica eventual sí se da. Para los detenidos desaparecidos es una causa que ustedes abrazan. Sí. A ver, permitime. Quiero decírselo a mi hijo. Sí. ¿Abrazan ustedes esa causa? Te lo contesto ahora. No me doy cuenta. ¿La abrazan o no la abrazan? Sin lugar a Bien, duda, pero ahora te bien. lo voy a decir más gráficamente. Estas 80 víctimas, ¿quién las conoce? ¿Quién las difunde? ¿Quién las sabe? Son familias, ¿eh? Y te contesto. Pedimos, no quiero hablar en primera persona porque somos una asociación, ir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo estuvimos reunidos con Faropa. ¿Tá? Me pareció una linda oportunidad para que supieran de primera mano el sufrimiento que padecimos, porque no terminó con la muerte de nuestros familiares. No, por Hubo supuesto, acoso, hubo amenazas, hubo amedrentamiento. Incluso estos 15 años, familiares de policías, que casualmente también eran policías, sufrieron acoso laboral por ser hijos de alguien asesinado por el terrorismo. Porque yo le llamo terrorismo a lo que se le llama guerrilla, porque quien comete actos terroristas se le llama terrorismo acá y en Japón. Pero te digo más, yo le mandé un mensaje a familiares, a la señora Randonea, para que nos pudiéramos reunir. La idea es estrechar la mano. No odio, no más odio. ¿Y qué respuesta tuvo? Él me dijo que lo iba a evaluar con los compañeros y que me iba a avisar. Es más, a título personal, le acabo de mandar un mensaje. Bien. Ayer, felicitando el avance que han tenido con la obtención de las actas, que eso es un avance para su verdad de sus familiares. Bien. Vero. Bueno, me sumo a los compañeros en cuanto a que es un gusto tenerlos acá. Quienes no tenemos intereses políticos, partidarios y creemos que lo que importa es el conocimiento de la verdad, celebramos que eso sea así. Creo que el gran desafío de esta iniciativa de ustedes es que sea leída, como tú en otras oportunidades has dicho, que sea un encuentro de paz y un nunca más. Ese me parece que es el desafío de ustedes al comunicar y de nosotros al interpretar también, ¿no? Porque las historias que ustedes cuentan tienen muchos puntos en común con las historias de familiares, ¿no? Cuando yo te escucho a ti, hablar de la investigación que has hecho para saber realmente qué fue lo que pasó con la muerte de tu padre, cuando lo escuchamos a usted con sus testimonios y los responsables de su secuestro, vemos que la reconstrucción de esa verdad ha sido tan dramática y tan minuciosa como la misma que llevan adelante los familiares. Entonces, usted llámele terrorismo, llámele lo que quiera, pero me parece que acá todos tenemos que estar de acuerdo en que la verdad se construye con diversas miradas. Sí. Y el revisionismo histórico no es imponer un discurso sobre otro.
hasta ahora tenemos uno que predomina, entonces lo vamos a cambiar por otro. Es armar un puzzle, entonces en ese sentido yo felicito que ustedes aporten esas informaciones. Ahora, yo me parece que hay un riesgo cuando usted dice, bueno, hay pactos, hay ellos, hay nosotros. Me parece que en esto no hay ellos ni hay nosotros. Hay una sociedad que está buscando la verdad. Y si hubo pactos entre tupamaros y militares, los familiares de desaparecidos también están interesados en saberlo y seguramente ellos han sido tan perjudicados como ustedes por esto. Entonces me parece que esas cuestiones tienen que quedar claras, ¿no? Que esto no es una lucha versus. Y esto que usted dice, a mí me parece que sería un gesto realmente para las nuevas generaciones, verlos a ustedes reunidos con familiares de detenidos desaparecidos. Me parece que sería un gesto de un Uruguay que hable a las claras de lo que nosotros queremos para nuestros hijos. A ver, ¿qué detalle? Sí. ¿Cuándo fue que se celebró el Día del Nunca Más? Fue un 19 de junio ¿verdad? Yo participaba en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. El CEN decidió que no se iba a participar. Y yo me excusé y dije, yo voy. Pedro Bordaberry también. Y Pedro Bordaberry también. La propuesta del expresidente Vázquez. La propuesta del expresidente Vázquez. Yo fui, porque sentía la necesidad de participar en un encuentro que nos convocara a todos y que nos dijeran, bueno, nunca más, bárbaro, nunca más. Todo nunca más. Todo nunca más. Marguerite. ¿Sabes que yo estaba pensando ahora? Yo en el año 63, asalto al tiro suizo, ¿no? Sí. Tenía 3 años. 30 de julio de Yo tenía 3 años. 1963. En el golpe de Estado tenía 12. A la salida de la dictadura tenía 24. Hoy tengo 59, pasaron 35 años más. Hace 57 años que estoy escuchando de esta historia. ¿Sí? Estoy harto. Estoy harto. Y estoy harto además que nos mientan y de las distintas historias. Porque tuvimos una historia de la dictadura. Era la historia oficial de la dictadura. Yo me formé en el liceo con los libros de la dictadura. Después tuvimos la historia en la democracia con un discurso muy fuerte de la izquierda, sobre todo, donde se empezó a cambiar el relato. Y el relato se volcó hacia el otro extremo. Y el relato lo hicieron los tupamaros, y lo hizo la izquierda, y lo hicieron los comunistas. Ahí empezó el relato, donde se transformaron aquellos guerrilleros en héroes. Y ahora tenemos un tercer relato, que es el de ustedes. Es otro relato que se suma. En el medio hay una historia escrita a lenguas a sueldo y a voces a sueldo por muchos adláteres de los regímenes y de los sistemas, ¿verdad? La historia la están tratando de escribir hoy de a pedacitos algunos periodistas como Abercon, como Alfonso, como Lesa, me olvido de algunos periodistas independientes que están tratando de desenterrar la historia. Esto que ustedes nos traen se sabe hace años todo. Hasta tu lista de 80 se sabe googlear. La googleás y está en Google. Esto forma parte... Pero tú lo que estás planteando que tienen la misma visibilidad que los demás eslabones de la historia. Yo lo que estoy diciendo... No, yo no estoy diciendo que tienen la misma visibilidad. Déjame terminar. Yo estoy diciendo que ellos tienen otro relato. Un relato con menos visibilidad que el que tuvo la dictadura, que el que tuvo la izquierda en la construcción del relato. Pero digo que la información, la de Molaguero, está escrita hace 20 años, no sé cuántos años, el libro. Pues yo lo leí el libro. 2008. 2008. Está escrito. Y antes se supo. Y la toma de Pando se sabe hasta el hartazgo, la historia de la toma de Pando. El crimen de tu papá se sabe, de toda la vida se sabe. ¿Sabes cómo se No, sabe? esperá, déjame terminar. No es nada nuevo. Entonces, yo no estoy criticando, pero a mí cuando dicen rescatar la verdad histórica, ya la sabemos la verdad histórica. La tenés vos ahí, está, la verdad histórica está. Está en todos lados, está en los libros, está en todos lados. A mí lo que me parece, no los quiero ofender, pero quizá lo haga, la izquierda, en los gobiernos de izquierda, resarcieron económicamente a los familiares y a las víctimas de la dictadura. ¿Sí? Lo dijeron hoy y lo dijeron en la conferencia en su momento, ustedes mismos. Hoy cambió el gobierno, por eso la pregunta de Alfredo de repente era pertinente. Hoy cambió el gobierno, ya no está más el frente. Hoy tienen ustedes la posibilidad de que los resarzan económicamente. Entonces lo de la verdad histórica, cuando yo sé que la verdad histórica ya se sabe, que quizás le falte visibilidad, pero se sabe. ¿Y no les cabe el derecho? Además, bueno, yo creo que no. Un resarcimiento histórico. No, yo creo que no. Yo creo que ni a los anteriores ni a los otros tampoco. Un minuto para cada uno de reflexión final, por favor. Tengo que contestar. Primero, estos 80 se llegaron gracias a una investigación mía, porque en ninguna lista había 80. En la mayoría habían 40, 46, 50, pero no se llegaba a 80 en ninguna. O sea que 80 no se sabía
en ningún momento porque la hice yo. Segundo, el tema de resarcimiento, yo entiendo que muchos actores quieran poner, bueno, como una inyección para contaminar nuestro verdadero, Marguerite, por favor, no hay propósito. tiempo. Me quedan simplemente Eso no minutos tiene para nada que que ver. terminen ellos. Lo que Marguerite, mencionamos por que hay favor. familiares que legítimamente pretenden eso, legítimamente, y nosotros lo vamos a apoyar como asociación porque estamos para defender, no a colores partidarios, no a nadie en particular, ni logias, y mucho menos ideologías de ningún tipo. Estamos para apoyar exclusivamente a los familiares de civiles, militares y policías. Y por último, que también es importante, nosotros, tú decías que la historia ya se sabe. ¿Tú sabes lo que se escribe en los libros realmente? ¿Tú sabes que en el liceo hay libros que dicen que, por ejemplo, mi padre lo mataron porque formaba parte de uno de los bandos? Pero eso no lo estábamos ¿Tú lo discutiendo. sabías eso? No, eso Entonces sí. no estaba contada No, pero eso no, correctamente la historia. eso no lo estamos discutiendo. Burgueño, No, tú muchas estabas gracias. diciendo eso. Marguerite, por Pero el favor. relato está equivocado. Muchas y gracias, incompleto. Burgueño. Moraguero, reflexión final, por El favor. relato de la historia, las historias son pedazos Exacto. de las vivencias Sí, sí, que tenemos más que cada una, una. digo, más que una cosa es un... ¿no? Claro, es no estamos, es una no estamos sumatoria de creando... eslabones de una cadena. No sí, estamos sí. creando un relato, estamos tratando de Se poner entiende. sobre la mesa las historias. Bien. Estas son historias de vida de cientos de personas, ¿verdad? Y cientos de familias que nunca tuvieron ni siquiera la satisfacción de decir mi papá fue reconocido de alguna forma en una plaquita, en un reconocimiento, solo eso. Es tan simple, A ambos, ¿verdad? muchísimas gracias por su tiempo, por venir No, aquí. gracias Y a que, ustedes. bueno, que este sea un camino de nueva visibilidad y de sumar información a esta construcción de nuestra propia historia que estamos haciendo. Pausa y ya venimos. el olvido y la